Mucho se ha especulado sobre los efectos que las tormentas solares podrían tener en el planeta. Algunos dicen que los terremotos podrían ser causados por la actividad de la estrella, mientras que otros niegan cualquier vínculo. Y los rusos eran los que tenían la teoría que las variaciones de campo magnético te podían indicar que venía un terremoto. ¿A qué se debían tantos y tan destructivos terremotos en el mundo? Se levantaron teorías que vinculaban a la actividad solar con los movimientos tectónicos. Y es que al recapitular, la actividad sísmica parecía estar comportándose de manera normal. Lógicamente que influye mucho que en 2 años haya 2 grandes sismos a nivel mundial. Sin embargo, si uno revisa la historia con una escala de tiempo de decenas de años, y mejor, de cientos de años, se puede dar cuenta de que esto es, entre comillas, normal. En enero del 2010 había sido Haití, en febrero Chile, en septiembre el terremoto de Nueva Zelanda, en febrero del 2011 un gran movimiento volvió a afectar la misma zona de Nueva Zelanda, la ciudad de Christchurch. La globalización comunicacional es enorme, ¿no es cierto? Sabemos lo que pasa y está pasando en este minuto en muchas partes del mundo. Todo el tiempo, todo el día hay un sismo, lo cual es real. ¿Por qué antes no teníamos esa sensación? Es una pregunta antes de decir qué está pasando hoy día. ¿Por qué antes no la teníamos? Porque no existían las tecnologías de evaluación de actividad sísmica que tenemos hoy día, o de seguimiento, y tampoco existía la tecnología, la revolución de las comunicaciones en tiempo real que hoy día vivimos. En marzo del 2011, Japón. En mayo del mismo año, Lorca, España. Si le ponemos una medida estándar a todas estas manifestaciones sísmicas, podemos comprobar de que, por ejemplo, el sismo de Italia de hace unos años, el sismo de España reciente, no tienen nada que ver en la dimensión con los megasismos, por ejemplo, del 27 de febrero de 2010 o el del 11 de marzo Japón. ¿Qué pasa ahora con sismos que afectan a una pequeña zona? Esos son sismos muy poco profundos. Entonces la dispersión del movimiento tiene un trayecto muy rápido y afecta muy intensamente a un sector específico, pero no irradia en vastas zonas de la superficie terrestre. No le provoca mayor trastorno a la Tierra como lo hizo 2010 o como lo hizo el sismo de Japón, por ejemplo, o como lo hizo 1960. En octubre, un terremoto 7.6 grados Richter sacudió nuevamente a Nueva Zelanda. En diciembre, un temblor de 6,8 grados Richter azotó fuertemente México. En enero del 2012, un terremoto azotó nuevamente al país nipón. Muy atractivo generar condiciones de también inmediatismo, y condiciones que pretenden facilitar modelos de causa-efecto, sobre todo a nivel solar, ¿no es cierto? Tenemos las tormentas ahora. Yo no puedo decir eso, no puedo, no tengo argumentos como cientista de la Tierra, pero insisto que hay que leer la historia del pasado. Oye, hay que leer la historia del pasado geológico, pero también la historia humana. Y en la historia humana no veo que haya una relación entre, o se podría comprobar o no comprobar, si hay una relación entre esta tormenta y la recurrencia de las tormentas solares con grandes fenómenos. Y me costaría mucho, digamos, convencerme a mí mismo de que un evento de tormentas solares muy fuerte, digamos, con la alteración del campo magnético, no influenciase otros fenómenos acá en la Tierra. Ahora no tengo idea cuál es la conexión, cómo podría ocurrir. Pero para mí sería incapaz de descalificar, digamos, una teoría de ese estilo. Ahora, lo que sí no me gusta y no me gustaría que ocurriese es que esto se tomase como síntoma, digamos, de mega catástrofes naturales y cosas por el estilo.
¿Debía tomar fuerza la teoría que vinculaba las tormentas solares con la actividad tectónica? ¿Existían realmente estudios acabados que pudieran dilucidar esa interrogante? El motor de la Tierra está a 2.600 kilómetros de profundidad y es el núcleo de la Tierra. Entonces, ¿cómo esas tormentas podrían influenciar? Hay otros cambios que no conocemos y que no son públicos y no son tan notorios, evidentemente, que sí están relacionados con el campo magnético de la Tierra, cosas por el estilo. Pero en ese sentido es muy difícil probar una cosa así de partida y es muy difícil de creerlo. El actual ciclo solar podría ser uno de los más fuertes registrados desde finales del siglo XIX. Y si bien existen los que hablan de una relación entre la actividad del Sol y las catástrofes naturales, otros tienen una mirada totalmente opuesta y no ven conexión alguna. Fuimos a Estados Unidos, donde entrevistamos a la sismóloga de la Inspección Geológica, Paige Morgan. USGS Pasadena, Estados Unidos. Yo no creo realmente que las tormentas solares estén relacionadas a los grandes terremotos que están sucediendo en el mundo. Los terremotos son generados por energía geotérmica principalmente. Lo que sucede es que el centro de la Tierra es muy caliente, una descomposición de materia radioactiva en el centro de la Tierra. Este calor genera la diferencia entre la temperatura del centro de la Tierra y de la superficie terrestre, produciendo movimiento en el manto. Tenemos material en la capa interna de la Tierra que se mueve muy parecido a una lámpara de lava. Porque la parte superior está caliente, la base fría, lo que genera el movimiento de la cera dentro de la lámpara. Dentro de la Tierra es igual. Es la diferencia entre el centro caliente y la superficie lo que genera que el manto se mueve y empuje las placas. La energía solar está en realidad fuera de lugar, no es parte de este balance energético que se toma en cuenta al considerar el movimiento de las placas. Según lo que hemos podido evidenciar, existe gran preocupación en una ciudad como Los Ángeles, en donde habitan más de 20 millones de personas y en donde un nuevo terremoto sería un verdadero caos. La temida falla de San Andrés se extiende desde el norte del estado de California hasta la cuenca de San Bernardino, en el sur del mismo estado. Esta falla produce grandes y devastadores terremotos y tiene una longitud de más de 1.250 kilómetros. Se piensa que la bahía de San Francisco representa una hendidura de la corteza terrestre entre la falla de San Andrés y la falla de Hayward, pero esos no son estudios acabados. Estamos en el Golden Gate, en la ciudad de San Francisco, en donde hace más de un siglo que no se genera un nuevo gran terremoto. Eso podría ocurrir en cualquier momento. En San Francisco ocurrió un evento dramático hace un poco más de 100 años. En 1906, cuando lo sacudió un terremoto mayor que niveló todo el centro de San Francisco y gran parte del resto fue arrasado por el fuego. Las cañerías de agua se rompieron y no pudieron apagar el fuego. Lo único que pudieron hacer fue dinamitar sectores de la ciudad, evitando así que el fuego pasara de un lado a otro. San Francisco fue destruido, lo reconstruyeron, pero esto pasará de nuevo, no hay ninguna duda de que pasará de nuevo. La falla de San Andrés que pasa por San Francisco va a mutar y es probable que suceda en los próximos 10 años un gran terremoto. ¿Están preparados para eso? En alguna medida los edificios son más resistentes, la gente sabe qué hacer, podrán pelear con los fuegos, pero no hay duda que habrá un gran terremoto y va a matar a mucha gente en esa área. Los bloques de roca de uno y otro lado de la falla se mueven horizontalmente. De acuerdo con las investigaciones conocidas, mientras más tiempo haya transcurrido desde el terremoto de 1906 en San Francisco, más cerca se encuentra el siguiente terremoto de esta importante falla. Estamos justamente en la viña de Rose, que se ubica en Hollister, el segmento norte de la falla de San Andrés. Y debo decir que es impresionante estar justamente sobre la falla. En mi pie derecho tengo un extremo de la falla y hasta aquí se ha desplazado a lo largo de los años el otro extremo. Estamos hablando de la placa norteamericana y la placa del Pacífico. La fábrica de vino se está desmoronando lentamente, pero a quienes trabajan aquí parece no importarles. El desplazamiento de las placas se produce año tras año y en cada rincón del lugar se evidencia el movimiento de la temida falla que aquí sale hasta la superficie.
Volvemos a Chile, en donde tenemos la falla de San Ramón. Claramente una falla de otras dimensiones, pero muy riesgosa. Estamos ocupando zonas que se llaman zonas de riesgo. Entonces, movimientos sísmicos que antes no tenían ninguna implicancia porque no vivía nadie o no sabíamos qué ocurría, hoy día sabemos qué ocurre y además tiene implicancia porque vive gente en esos lugares. Que el riesgo real de un gran movimiento está en todos lados. Esa es una falla muy importante geológicamente. Los trabajos que han hecho el grupo de geólogos y geofísicos de la Universidad de Chile junto con profesionales franceses han identificado que efectivamente hay un escarpe, es decir, que la falla ha roto, digamos, en tiempo histórico. Esta se extiende por unos 30 kilómetros y está caracterizada como una falla de tipo superficial, por encontrarse a una profundidad de 8 a 10 kilómetros bajo la superficie. Surge entonces la pregunta, ¿cuál sería el deslizamiento de los terrenos en las comunas que están sobre esta falla? San Ramón atraviesa de norte a sur todo el borde cordillerano de la ciudad de Santiago. Como puede usted ver, aún queda mucho por aprender. Sin duda hay desafíos sobre planificación territorial. Esta componente del riesgo geológico, el peligro geológico unido al ordenamiento territorial es algo de países desarrollados. Hay mucha conciencia y realmente el ordenamiento territorial se hace en función de esa variable. Acá en Chile tenemos mucho que avanzar todavía en eso. Hay otros puntos importantes a considerar, como en qué tipo de suelo han construido nuestra vivienda, qué magnitud tendría el movimiento, a qué profundidad ocurriría y si tenemos un plan para enfrentarlo junto a la familia. ¿Está usted preparado? ¿Ha pensado en las medidas de protección dentro de su casa o su lugar de trabajo? Yo tengo en mi velador una linterna, tengo bidones con agua y he bajado todos los adornos pesados de los distintos muebles y escaparates de mi casa. Eso es lo mejor que... Práctico. Solucioné los problemas, o sea, reduzco el riesgo y tomo las medidas de prevención. Agua, comida, energía, luz y saqué todo lo que es pesado de zonas altas. ¿Qué ocurre con los suelos en donde están construidas nuestras casas y edificios? Aquí mismo en Santiago, ¿sabe usted qué tipo de suelo es donde está su vivienda? Mucha gente agradeció, por ejemplo, no haber estado en su lugar de trabajo el 27 de febrero, más aún quienes trabajan en Ciudad Empresarial, en donde varios bloques de edificios resultaron dañados. El Servicio Geológico de Chile ha publicado algunos mapas de la zona que estaban publicados de antes. Esos mapas van a seguir produciéndose y deben seguir generándose, no solo allí, sino que ojalá en todas las grandes ciudades del país, a lo menos. Y evidentemente que esa zona tenía, según esos mapas, ¿cierto? Personalmente trabajé en algunos de ellos, tenía una respuesta sísmica bastante deficitaria. Hay condiciones geomorfológicas, es decir, de forma de ciertos cerros en relación a los sedimentos, a los rellenos de sedimentos, que son más favorables para concentrar los niveles de agua subterránea. Ese es un hecho innegable en ese sector, de manera que era de esperar que la respuesta sísmica del lugar hubiese sido como fue. Y eso ocurre en muchos lugares. Hay otros lugares como por ejemplo zonas de bordes de río. El caso emblemático de algunas imágenes que personalmente me tocó ver en la zona de Cahuil, Pichilemu por ejemplo, o en las mismas zonas de San Antonio, por decir algunos ejemplos aislados que la gente no conoce mucho. En los bordes de río precisamente ocurre mucho eso. El nivel de las aguas, del peso del espejo de agua del río, de gran volumen o de cualquiera en realidad, empuja el agua hacia arriba y eso genera que el suelo se vaya impregnando cada vez más de agua y empiece a moverse como gelatina. Cuando al lado, en zonas secas, puede moverse en forma mucho menor, mucho menos intensa. Seguro que va a haber otro terremoto, seguro que va a haber otro temblor, seguro que vamos a tener más maremotos, seguro que vamos a tener más erupciones volcánicas. Pero tenemos que empezar a prepararnos. Los recurrentes terremotos del último tiempo han generado todo tipo de teorías, desde quienes creen en profecías catastróficas
hasta quienes relacionan el comportamiento del Sol y su ciclo máximo con movimientos tectónicos. Sabes, los científicos no podemos predecir con exactitud lo que el Sol va a hacer. Al igual como no podemos predecir los terremotos, solo podemos ver las estadísticas que nos dicen que el Sol aumenta y disminuye cada 11 años. El próximo máximo será probablemente en el 2013. Yo no espero nada inusual. Francamente, el Sol hará lo que quiera hacer y yo no lo puedo predecir. Las tormentas solares pueden producir una menor o mayor eyección de radiación electromagnética y de partículas de alta energía que se demoran entre 24 y 26 horas en llegar a la Tierra. Cuando son de intensidad baja, son desviadas por la magnetosfera, que forma un escudo protector contra las partículas cargadas provenientes del Sol. Pero, ¿qué ocurre cuando estas son más fuertes? ¿Podrían alcanzar las mismas fallas tectónicas? Ha habido científicos que han aparecido, investigaciones que han aparecido sugiriendo que el campo magnético solar, cuando expulsa masa coronal hacia nosotros, el campo magnético recubierto de esa burbuja de plasma, cuando golpea la magnetosfera de la Tierra, interactúan. Lo notamos, porque eso es lo que causa las tormentas solares. Eso es lo que causa las auroras. Sabemos que hay una íntima relación del campo magnético del Sol con el campo magnético de la Tierra y de hecho se conectan entre ellos. Algunos científicos dicen que quizás el campo magnético solar podría de alguna manera influir nuestro campo magnético, causando eventos globales como terremotos, o podría causar un movimiento geomagnético. Pero, de nuevo, hay muy poca evidencia que sugiera que ese es el caso, y no hay causa o relación de la que tengamos conocimiento. Hay un dato particular. El 24 de febrero del 2010, el Observatorio Heliosférico y Solar, SOHO, reportó una eyección de masa coronal del Sol, pronosticando la llegada de las ondas a la Tierra entre el 27 y 28 del mismo mes. En la madrugada de ese fatídico 27 de febrero, Chile vivió un terremoto de 8.8 grados Richter. Pero solo parecen ser coincidencias. Es importante que la población no se quede en el miedo ni en creencias catastrofistas generadas por los constantes movimientos sísmicos. El geólogo Andrés Tazara nos entrega interesantes antecedentes. El ciclo relativamente reconocido, ¿cierto?, de ocurrencia de megaterremotos a escala planetaria. O sea, el último, antes de este, ¿no es cierto?, fue uno que comenzó el año 54 con un terremoto magnitud 9 en Kamchatka, en Rusia, en una zona de subducción también. Lo siguió a ese el 60 nuestro, de Valdivia, 1960. Después vino el del 64 en Alaska. Y ahí tuvimos, digamos, 3 grandes terremotos magnitud 9 para arriba y una serie de magnitud 8 y tanto. Y efectivamente, digamos, fue un momento muy similar al que estamos viendo ahora. O sea, ahora ya llevamos 2 magnitud 9, empezó el 2004 con Sumatra, ¿cierto? Ese fue el que inició este ciclo. Después lo sigue Chile, que fue 8.8, pero es un gigante. Y después el de Japón también. Y si uno ve, digamos, la cantidad de energía que se liberó en ese megaciclo, digamos, de los años 50-60, todavía esperaría uno que ocurriese un par de terremotos magnitud 9 antes de que termine este ciclo. Similar ocurrió también en el año 1906, o en torno al año entre el 1900 y 1920, digamos. También se liberó una cantidad de energía muy grande a través de mega terremotos. Ahí ocurrió el de Valparaíso de 1906, que fue un gran terremoto, el terremoto de San Francisco de 1906, que fue enorme, digamos, y el terremoto de Ecuador y Colombia de 1906, que también fue magnitud 9. Todos el mismo año, ¿eh? O sea, si hubiéramos nosotros vivido en ese año, ahí sí que creeríamos que el fin del mundo está totalmente a puertas. Y no es así, no fue así y no va a ser así. Oh my God. Yeah. El mundo. Todo el tiempo, todo el día hay un sismo, lo cual es real. ¿Por qué antes no teníamos esa sensación? Es una pregunta antes de decir qué está pasando hoy día. ¿Por qué antes no la teníamos? Porque no existían las tecnologías de evaluación de actividad sísmica que tenemos hoy día, o de seguimiento, y tampoco existía la tecnología, la revolución de las comunicaciones en tiempo real que hoy día vivimos.
En marzo del 2011, Japón. En mayo del mismo año, Lorca, España. Si le ponemos una medida estándar a todas estas manifestaciones sísmicas, podemos comprobar de que, por ejemplo, el sismo de Italia de hace unos años, el sismo de España reciente, no tienen nada que ver en la dimensión con los megasismos, por ejemplo, del 27 de febrero de 2010 o el del 11 de marzo Japón. ¿Qué pasa ahora con sismos que afectan a una pequeña zona? Esos son sismos muy poco profundos, entonces la dispersión del movimiento tiene un trayecto. Sin embargo, si uno revisa la historia con una escala de tiempo de decenas de años, y mejor, de cientos de años, se puede dar cuenta de que esto es, entre comillas, normal. En enero del 2010 había sido Haití, en febrero Chile, en septiembre el terremoto de Nueva Zelanda, en febrero del 2011 un gran movimiento volvió a afectar la misma zona de Nueva Zelanda, la ciudad de Christchurch. La globalización comunicacional es enorme, ¿no es cierto? Sabemos lo que pasa y está pasando en este minuto en muchas partes del mundo. Mucho se ha especulado sobre los efectos que las tormentas solares podrían tener en el planeta. Algunos dicen que los terremotos podrían ser causados por la actividad de la estrella, mientras que otros niegan cualquier vínculo. Y los rusos eran los que tenían la teoría que las variaciones de campo magnético te podían indicar que venía un terremoto. ¿A qué se debían tantos y tan destructivos terremotos en el mundo? Se levantaron teorías que vinculaban a la actividad solar con los movimientos tectónicos. Y es que al recapitular, la actividad sísmica parecía estar comportándose de manera normal. Lógicamente que influye mucho que en 2 años haya 2 grandes sismos a nivel mundial. Esto es muy rápido y afecta muy intensamente a un sector específico, pero no irradia en vastas zonas de la superficie terrestre. No le provoca mayor trastorno a la Tierra como lo hizo 2010 o como lo hizo el sismo de Japón, por ejemplo, o como lo hizo 1960. En octubre, un terremoto 7.6 grados Richter sacudió nuevamente a Nueva Zelanda. En diciembre, un temblor de 6,8 grados Richter azotó fuertemente México. En enero del 2012, un terremoto azotó nuevamente al país nipón.